Hola, soy Diego Barreto, estoy en la 8ª edición de Miradas Locales, aquí en Lerma. Acabo de dar una conferencia acerca del diseño sonoro en cine, en películas. Me encantó dar esta conferencia, disfruté muchísimo hablar de los temas que me apasionan y disfruté muchísimo también que era un público súper diverso. Había niños, había adultos, había algunas personas que se dedican a cine y justamente yo hice un poco mi conferencia, mi presentación pensando en un público diverso, entonces me encantó que se transmitió el mensaje, ¿no? Creo que es importante apoyar al cine mexicano, al cine independiente, para que todos hagamos mejores cosas, disfrutemos de mejor cine y hagamos mejor cine. Tenemos a Diego Barreto que nos va a impartir una masterclass en donde nos va a hablar del diseño sonoro en el cine. ¿Qué es esto del diseño sonoro? Él nos va a explicar. Estoy seguro que ustedes más o menos saben, pero a lo mejor no le han puesto como estos nombres, estos indicativos. Y pues bueno, le voy a dar la bienvenida a Diego que nos está acompañando esta tarde con un aplauso de ustedes. Así que por favor, ayúdenme un aplauso. Gracias. Él junto con su hermano tienen un estudio de grabación aquí en Toluca, entonces también es un poquito a apoyar la promoción de este tipo de espacios, empresas, para seguir difundiendo el cine mexiquense a través de todas sus áreas. Mil gracias, Magali. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias al festival por invitarnos, tanto a Rodrigo, que dio una conferencia durante la semana allá en Toluca, como a mí. La conferencia de Rodrigo la semana pasada fue un poco más técnica, iba más enfocada, eran alumnos de comunicación los que estaban en el foro y todo, entonces fue una plática un poquito más especializada, ¿no? Para gente que ya está empezando a hacer cine, cómo lo puede estructurar, cómo lo puede pensar. En mi caso, esta conferencia que les traigo el día de hoy es más como de primera aproximación a qué es el diseño sonoro, ¿no? Está pensada para todo público. Sí hay muchos videos en la presentación, tal vez nos brincamos algunos por cuestión de tiempo, pero sin más, pues vamos, si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva. Perfecto, miren, esto es un poquito de lo que les voy a hablar. Primero les voy a platicar un poquito acerca de la historia del sonido en el cine, ¿no? Cómo empezó a haber sonido en sincronía con las películas y dónde estamos ahorita, ¿no? Un rápido recuento. Después, cómo se construye el audio en una producción cinematográfica, porque a veces la gente suele pensar que se pone la cámara de video, se graba, se edita y sale la película, y para nada, no es así para nada, y mucho menos en el cine hollywoodense, ¿no? Después les voy a hablar un poquito del diseño sonoro específicamente, porque el diseño sonoro es una parte nada más del audio de la producción de una película. Y por último, les voy a dar unos pequeños tips de cómo ver y cómo escuchar una película en una sala de cine o en sus casas, pero desde la perspectiva del sonido, cómo enfocarse en el sonido cuando estén viendo una película, ¿no? Entonces, si podemos ir con la siguiente. La siguiente, les voy a hablar de la historia, ¿no? Lo primero es que muchas personas suelen creer, nos han metido en la cabeza que el cine al principio era mudo, ¿no? Seguramente lo han escuchado, las películas mudas, las películas silenciosas, pero esto no es del todo verdad. Las películas nunca fueron pensadas para ser vistas en un teatro como en el que estamos, en completo silencio. Siempre se tenía en el foro, por ejemplo, un pianista que estaba tocando con música, con hojas, con música escrita que había sido aprobada por la producción, o hubo algunos ahí inventos raros, una media orquesta, una orquesta de cámara, un narrador, hubo algunos intentos como de un narrador en escena mientras la película se estaba proyectando, alguien estaba aquí narrando o diciendo los diálogos, hubo muchos experimentos. Pero no eran mudas, hoy en día las vemos mudas porque todas esas cosas al no estar grabadas pues las perdimos en el tiempo. Pero el tema es que la razón por la que eran mudas, la razón por la que estas cintas originales no tienen audio, es porque técnicamente no teníamos todavía la tecnología para poder sincronizar video y audio al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Porque en esa época tienen que pensar que el video estaba, por ejemplo, en una cinta magnética proyectándose a través de un proyector y al mismo tiempo tenías que tener algún gramófono o algún vinil, algo que pudiera sincronizar mecánicamente, que estuvieran así con engranajes girando al mismo tiempo para que vieras la película y la escucharas al mismo tiempo. Obviamente hubo muchos intentos y obviamente lo que pasaba es que se salía de sincronía la película de la música o del audio y pues obviamente de repente estabas viendo la película y los diálogos ya no coincidían con la voz, etc. Hubo muchos intentos.
Hasta que eventualmente, en 1927, se logra la primera cinta en la que se sincronizaron un par de escenas. Es una cinta relativamente larga para la época, pero solamente lograron sincronizar 2 escenas. Es esta película de The Jazz Singer, no sé si la han visto, con Al Johnson. No ha envejecido muy bien, no la vean, o vean algunas escenas nada más. Eso es un poquito problemática racialmente, pero sin duda es una de las primeras películas, o es la que el consenso dice que es la primera película que tiene audio sincronizado, ¿no? Hasta la fecha, mantener la sincronía entre el audio y la imagen es relativamente difícil. Cada que hay un nuevo avance en tecnología, otra vez vuelve a ser un problema cerciorarnos de que la sincronía se logre, ¿no? Si pasamos a la siguiente, hay un pequeño pedacito de The Jazz Singer que podemos ver, ¿no? No sé si tenemos audio de la... En lo que les digo. Pero bueno, esta película es de Jazz Singer, justamente esta es una de las escenas en las que sí hay audio en la película. Y para la gente de la época fue totalmente impactante poder ver y escuchar una canción, porque... ¿No tenemos sonido? Creo que no, ¿verdad? Si quieren, vamos a la siguiente para irnos rápido. Muchas gracias. Pero bueno, el punto es que fue impactante para las personas de la época ver una escena en una película, porque no era la película completa, eran solamente 2 escenas que tenían sonido, ¿no? Fue totalmente impactante. Si podemos pasar a la... está justo. El siguiente pionero fue en los estudios de Walt Disney, con este pequeño corto de Mickey Mouse que seguramente han visto, se llama Steamboat Willie. Y justamente la película de The Jazz Singer inspiró muchísimo a Walt Disney, que en ese entonces estaba en sus mejores años, de hacer la primer película, el primer corto animado, pero fue la primera película, con sincronía, con música y audio completa, toda la película. Entonces todo el corto de Steamboat Willie tiene música y tiene sonido en sincronía. Fue un avance tecnológico importantísimo para Hollywood y para el cine, ¿no? Y bueno, Disney también fue un pionero en el diseño sonoro, precisamente. Disney fue la primera empresa que empezó a pensar en el sonido de los cortos animados y eventualmente de las películas animadas que hacían como un sonido que podía ir más allá de lo que se grababa con, en este caso no era cámara, como era animación, de ahí viene como la innovación de Disney de pensar en cómo diseñamos sonidos que suenen interesantes, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Este es un pedacito de Steamboat Willie, si quieren podemos ver unos segunditos. Digo, seguramente muchos de ustedes la han visto, la pasaban en la tele todo el tiempo, a veces los domingos. Es de 1928, si se dan cuenta es un año después de la de Al Johnson. Y todos los sonidos que estamos escuchando en el corto no son, pues no es una máquina de vapor, no es un barco, son sonidos que se hacían en estudio, que se diseñaban en estudio, y por eso a Disney se le considera un poco el pionero del diseño sonoro, ¿no? Si quieren pasamos a la siguiente y ahí viene justamente un pequeño videíto de cómo hacían en esa época el diseño sonoro en Disney, ¿no? Es como un tren. Es un cristal roto, literal.
Bueno, como pueden ver, Disney, en estos primeros cortos animados, todo lo inventaban como desde cero, lo hacían en el estudio porque era mucho más fácil en el estudio poner algún artefacto raro que se inventaban que sonara como un tren, a ir a campo, a locación, a grabar un tren con las máquinas de cinta de audio de la época que eran muy grandes, no eran portátiles. De ahí nace un poquito la necesidad de hacerlo en estudio y del hecho que era animación, ¿no? No tenían un sonido directo de actores hablando, actuando, que podían grabar. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, después de esta parte de Disney, después de esta parte de que se empieza a hacer como estos primeros intentos de diseño sonoro, el cine hollywoodense, y de hecho ahí en este lapso de tiempo del que les estoy hablando, nace y se desarrolla muchísimo la época del cine de oro mexicano. Se hacen muy buenas películas, se hace muy buen cine, pero todavía no se le conoce como diseño sonoro a la parte del sonido. El sonido es parte simplemente de la producción, nadie lo separa, nadie le dice, esto es diseño sonoro. Se hacen muy buenas películas, se graba el sonido en locación, etcétera, ¿no? Eventualmente llegamos a la década de los 60, finales de los 60, principios de los 70, en donde hay una nueva generación de directores, la mayoría de California, pero algunos también de otras partes de Estados Unidos y del mundo, que empiezan a pensar ya en el sonido como un elemento narrativo importante de sus películas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos de estos directores que fueron pioneros en el diseño sonoro, como Francis Ford Coppola, George Lucas, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian De Palma, etcétera, ¿no? Ahí está conectado a la mitad. Fue una generación que empezó a pensar, como les digo, en el sonido de una forma distinta. Antes de esto, por ejemplo, estos efectos que vimos en Disney, hoy en día ya tenemos muy claro dividido cuáles de esos son Foleys y cuáles de esos son efectos duros. Ahorita voy a hablar un poquito más de este tema. Pero el punto es que esta generación empieza a contar las historias de sus películas a través también del sonido. No sé si ubican esta película de Apocalypse Now. Es una de las películas más importantes de Francis Ford Coppola y fue un parteaguas en el tema del diseño sonoro. Ahorita les voy a platicar por qué. Si podemos pasar a la siguiente. Este es un video muy interesante. Yo creo que sí podemos ver un cachito. Este señor es Ben Burtt, es quien diseñó el audio y los efectos especiales de La Guerra de las Galaxias, de la primera película de La Guerra de las Galaxias. Y justamente también por la necesidad, por el tipo de historias que se empezaron a contar en estas décadas, se empezó ya a hacer la distinción y se empezó a darle el papel de diseñador sonoro a una persona en la producción cinematográfica, porque entonces ya necesitábamos a alguien que no solamente fuera al set donde estaban los actores a poner un micrófono a grabar sus diálogos, sino que necesitábamos además a alguien que se sentara a pensar en su casa cómo sonaba una espada láser, ¿sí me explico? ¿Cómo suena una espada láser? Pues nadie sabe cómo suena una espada láser. Entonces este video es justamente Ben Burtt hablando de eso, ¿no? Ahí está hablando de que esta máquina de cinta hacía un pequeño sonido, como un hum. Entonces primero grabó eso. Esa fue como la base de la espada láser, ¿no? Carrying a microphone across the room between recording, I was recording something over here, and I walked over here with the microphone, passed by the television set, which was on the floor, it was on at the time, without the sound turned up, but the microphone passed right behind the picture tube, and as it did, this particular microphone. Estas teles antiguas, si quieren podemos ponerle pausa al videito. Lo que está platicando es que primero grabó este proyector que hacía un pequeño como hum, hacía como todo el tiempo. Lo grabó primero. Esa fue la base como de la espada láser, ¿no? Y después estaba caminando con un micrófono en la, no sé si en el estudio, en la recámara en la que estaban, pasó cerca de uno de estos televisores viejos que todavía tenían estos viejos que prendías y se calentaba el proyector y etcétera. Y entonces al pasar con el micrófono, escuchó en la bocina que se hacía una especie de zoom cuando pasaba, porque había una reacción como de los electrones con la cápsula del micrófono.
Y entonces se le ocurrió combinar esos dos sonidos y luego contraimagen en la película, cuando están moviendo los sables, él está moviendo el micrófono frente a la pantalla, simulando este movimiento de la espada láser, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Star Wars, obviamente, La Guerra de las Galaxias es una película muy de referencia para el diseño sonoro moderno. ¿Podemos pasar a la siguiente? Porfa. Esta es la secuencia inicial de Apocalypse Now, es esta película que les platicaba de Francis Ford Coppola. También es una referencia porque es la primera película en la historia que utilizó audio multicanal. ¿Qué es el audio multicanal? Es este audio envolvente cuando vamos a una sala de cine. Es esto, seguramente lo han escuchado, 5.1, 7.1, hoy en día cosas más sofisticadas como Dolby Atmos. Pero es este sistema de audio que tenemos en las salas de cine, en donde tenemos 3 bocinas en la pantalla, una al centro, 2 laterales, y tenemos 2 bocinas atrás. En sistemas más modernos tenemos incluso unas bocinas laterales, siempre hay un subwoofer que genera los graves que hace que vibre la sala de cine. Y esta película fue un parteaguas porque fue la primera película que se proyectó con sonido cuadrafónico, con sonido envolvente. Y justamente lo dejaron establecido desde el principio, desde la conceptualización del guión, estaban pensando en el sonido, porque esta escena principal de la película es, no sé si ya la han visto, si no la han visto, véanla, pero se ve Vietnam, se ve así como un campo, como la selva en Vietnam, la película es de la guerra de Vietnam, y se empieza a escuchar un helicóptero. Y de repente escuchamos en la sala el helicóptero atrás de nosotros, y de repente el helicóptero entra a la pantalla y el sonido pasa de atrás hacia adelante. Y eso fue en 1979, le voló los sesos a muchísimas personas ver eso en una pantalla de cine, ¿no? Si quieren, no lo vemos para irle avanzando. Si podemos pasar. No, mejor pasamos al siguiente, ¿no? Porque es un poco largo. Ok. Ahora hay que hablar un poquito de la construcción del audio en las películas hoy en día. La siguiente, por favor. Hoy en día, cuando vemos una película, todo el diseño de audio está dividido en estas 5 grandes áreas. Tenemos los diálogos, que en el caso de una película pues, son los diálogos de los actores, es sonido directo en cierta parte, que esto significa el sonido que se graba de los actores hablando. Hay otra parte de estos diálogos que se llama ADR, que es un proceso a través del cual se regraban los diálogos de los actores en el estudio. Porque los sets son lugares muy ruidosos cuando están grabando una película. Puedes tener hasta 100 personas en el set, tienes plantas de luz funcionando, tienes camiones, tienes un departamento de carpintería que está haciendo sets. Son lugares muy ruidosos. Entonces muchas veces el sonido no funciona, el sonido que se captura en ese momento no funciona al 100%. Entonces se hace un proceso que se llama ADR, donde el actor va a un estudio de grabación, totalmente controlado acústicamente, y habla viendo su propia imagen en la pantalla, regraba sus diálogos para que estén limpios y se puedan utilizar. Y obviamente también tenemos actores de voz, si estamos hablando de una película animada o si estamos hablando de una película en la que no hay actores en escena, pero necesitamos sus voces, todo eso es diálogos. Después tenemos la música, que es todo un tema aparte, es música, en su gran mayoría es música compuesta y es música orquestal. Eso es como una tradición que viene desde precisamente lo que les platicaba de la película muda que se proyectaba y que se ponía una orquesta, una media orquesta a tocar contra pantalla. Desde ahí viene esa tradición en la que hasta hoy en día tenemos la mayoría de la música en una película es orquestal por eso, pero también hay algunas películas que tienen bandas sonoras de rock o de sintetizadores, etcétera, ¿no? La música es todo un tema. Escuchamos también ambientes, que yo en lo personal es de mis partes favoritas del diseño sonoro. Los ambientes son el diseño que se hace en una película. Cuando, por ejemplo, si ahorita nos quedamos todos callados, hay ruido, ¿sí me explico? No lo percibimos muy bien, pero justamente eso separa una mala película de una buena película o una película de algún cineasta principiante de una película de un cineasta que ya tiene un poquito más de idea. Los ambientes son esenciales. Tener estos tonos de cómo suena un auditorio en silencio, cómo suena un bosque en relativo silencio, y todo eso se hace cuando se está haciendo la postproducción de la película, pues se diseñan estos ambientes, se graban estos ambientes, se diseñan estos ambientes. Y después tenemos las dos partes también muy interesantes que son los efectos y los folies.
Estos dos nacieron como el mismo. Este pequeño videíto que vimos de Disney en la animación, están haciendo al mismo tiempo algunos Foleys y algunos efectos duros. Hoy en día ya tenemos muy clara la separación. Los Foleys son estos sonidos que acompañan al personaje en su existencia. O sea, cuando yo me muevo, suena mi ropa, suenan mis pasos, si tomo algo de la mesa y lo pongo. Todo eso son Foleys. Y hoy en día se les llama artista de Foley a las personas que en un estudio están viendo la película y están, por ejemplo, están grabando sus pasos a contraimagen del actor. Esos son artistas de Foley, toda esa parte es Foley. Los efectos duros, a mí me gusta decirles efectos duros, a mi hermano no le gusta tanto que le diga efectos duros, pero para mí los efectos duros son los efectos que se ven en la cámara que son más diseñables, por así decirlo, que requieren como de todo un tratamiento para que suenen bien. Pueden ser cosas de ciencia ficción, como lo que hablábamos ahorita de la Guerra de las Galaxias y el sable láser. Puede ser también un coche de autos, pero la situación es que si tú te paras enfrente de dos coches y grabas el sonido de dos coches chocando, para los estándares de cine de hoy en día, eso no va a ser suficiente. Necesitas encimar el choque de los coches y cristales rompiéndose y botes cayéndose, y necesitas hacer todo un diseño sonoro para que ese choque suene realista. Por eso lo separamos como efectos como tal. Y bueno, lo que está subrayado aquí en verde, los ambientes diseñados, voces diseñadas, folies diseñados y efectos diseñados, todos esos son diseño sonoro. O sea, en varias áreas, más bien en todas las áreas, exceptuando la música, porque la música lleva un proceso totalmente distinto, pero en todas las áreas realmente de la producción del audio en cine hay diseño sonoro. Obviamente los diseñadores sonoros que se llevan así como la fama grande son los que diseñan efectos interesantes, el que diseña el sonido del traje de Iron Man o el que diseña el sonido del martillo de Thor, ¿sí me explico? Pero también, por ejemplo, si ven una película como Avatar de James Cameron, el diseño de los ambientes es monstruoso, porque están en un planeta a no sé cuántos años luz de la Tierra, donde hay una selva, donde es como análogo a la Tierra, pero no es la Tierra. Hay animales, pero no son los animales que conocemos. Y entonces el diseño de ambientes es interesantísimo, porque lo que hicieron fue, grabamos un ambiente de selva, pero luego cómo lo movemos y lo diseñamos para que suene a que no es la Tierra, ¿sí me explico? Los animales, todos los animales raritos que salen en Avatar, obviamente están basados en animales reales, pero diseñaron el sonido de una forma distinta para que sonaran distintos, ¿sí me explico? Entonces, bueno, ¿qué hace un diseñador sonoro como tal? Si pasamos a la siguiente. Desde mi punto de vista, pero tal vez es porque soy ingeniero en audio, es el trabajo más divertido en una producción de una película. Tal vez los que diseñan efectos visuales, yo creo que igual y están cerca, pero desde mi punto de vista, diseñar sonidos extraños y a veces no tan extraños en una producción cinematográfica es de lo más divertido que hay. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, un diseñador sonoro graba un sonido, lo manipula y lo procesa de cierta forma y lo edita y lo junta con otros sonidos para lograr lo que quiere. ¿Sí me explico? Un diseñador sonoro es un poquito una persona que le dicen una idea en papel, en el guión, en pláticas con el director de la película, en la conceptualización del guión y de las ideas de la película, del mundo de la película. Es una persona que tiene que sacarse de la cabeza cosas que no existen. Por ejemplo, todos han visto, o la mayoría han visto, me imagino, Jurassic Park, Jurassic World. La primerita de Jurassic Park, de Parque Jurásico, nadie sabe, hasta la fecha de hecho hay mucho debate de cómo suenan los dinosaurios, porque no tenemos forma de saber cómo suenan los dinosaurios. Obviamente hay estudios iba a decir antropólogos, pero no, ¿cómo se llaman? Arqueólogos. Bueno, no sé, hay estudios científicos reales en torno a cómo sonaban los dinosaurios, porque obviamente al tener la laringe y al tener los huesos, podemos hacer algunas simulaciones de cómo sonaba un dinosaurio, pero no sabemos con certeza cómo sonaba un dinosaurio. Mucha gente medio odia, bueno, muchos fans de los dinosaurios odian un poco los estereotipos que puso Parque Jurásico cuando salió, porque, por ejemplo, el sonido del tiranosaurio Rex está diseñado. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Quién me quiere decir qué se le ocurre? ¿Con qué diseñaron el sonido, el rugido de un tiranosaurio Rex en Parque Jurásico? ¿Con un león? Sí, la primera idea fue un león. Entonces pusieron un león y no funcionó al 100. Es como lo que les decía del coche de los autos. O sea, dijeron, no, pues si grabamos un león va a sonar súper bien. Grabaron un león
Funcionaba, pero no fue suficiente. ¿Qué más creen que pusieron como en las capas? Una ballena, sí, alguien dijo una ballena por allá, ¿no? Sí, grabaron también una ballena, todavía no funcionaba al 100, y entonces tuvieron que poner muchísimos sonidos como de aves y de algunos otros animales, y de incluso como golpes, y procesarlos, que es la segunda como parte del proceso, pasar a través de procesadores que existen hoy en día, casi todos son en computadora, pero en ese entonces eran aparatos como tal, en donde puedes, por ejemplo, bajar el tono un poco de un sonido y entonces hacerlo sonar más grave, etc. Eventualmente diseñaron al Tiranosaurio Rex y hoy todavía se pelean porque no suena bien, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Justamente aquí podemos ver un poquito como la línea entre los Foleys y el diseño de efectos sonoros, ¿no? Cuando estamos haciendo pasos, siguiendo la imagen, eso es como un Foley. Pero ya cuando está rompiendo el apio para simular como estas, como, no me acuerdo si es como la nariz o los ojos o las respiraciones del monstruo, eso ya es un diseño sonoro que vamos allá. Y bueno, no se queda nada más en el apio, ¿no? Obviamente, seguramente habrá unas 10 capas que conforman el diseño del sonido final de este monstruo en este caso. Si quieren escuchar buenos ambientes, esta película es muy buena porque es una película que justo parte de la premisa de que todos tienen que estar callados todo el tiempo porque los monstruos de la película son ciegos, pero escuchan súper bien. Entonces, casi toda la peli es muda, en el sentido de que los personajes casi no hablan, y por lo tanto lo que estás escuchando el 80% del tiempo en la pantalla son los ambientes, y es un buen diseño de ambientes. Si podemos pasar a la siguiente. Esta nos la brincaremos, por favor. Bueno, creo que hay muchos niños, igual vale la pena que vean el diseño sonoro del traje de Iron Man. Robert Downey Jr. turns 56 this year, so I did the sound design for him using 56 objects. Esto que ven abajo, cada cuadrito es un sonido. Este no es el diseño original que está en la peli, es alguien en YouTube que trató como de hacerlo desde cero y me gustó, lo quise poner porque todos estos cuadritos que vemos alrededor que salen son los sonidos que grabó para simular como, ya saben, pequeños motorcitos servo, la cosa que le pega para que suene como el metal fuerte. No es exactamente así como se hace como en una película de este calibre, porque grabar el sonido sí es el primer paso, pero después hay que procesar mucho para encontrar lo que uno quiere. De hecho, en el que sigue, podemos verlo, solo son 10 segunditos, es diseño sonoro en voces. Vamos a escuchar primero la voz final de Venom, en la peli de Venom, y luego vamos a escuchar la voz original. Pongan mucha atención porque son los primeros 10 segundos nada más. I am Venom, and you are mine. I am Venom, and you are mine. Ya nada más eso, gracias. La segunda es la voz original, es el actor grabando en un micrófono. La primera es después de que ya pasó por todo este proceso de diseño sonoro. De hecho, en este video que dura como 20 minutos te explican como todos los procesamientos que le tuvieron que hacer a la voz para que sonara como el monstruo, ¿no? Como Venom. Entonces, bueno, si podemos pasar a la que sigue. Entonces, bueno, por último, creo que le voy a dar súper bien al tiempo. ¿Cómo ver películas desde la perspectiva del sonido, ¿no? Cuando estén viendo los Óscares, por ejemplo, cómo saber por qué una película ganó mejor sonido, disfrutarlo en el cine más que nada, porque a veces en nuestras casas no tenemos como el equipo ideal ni el tratamiento acústico ideal para ver una película como se pensó, pero en el cine sí, esa es la gran bondad del cine, de hecho eso es importante recalcarlo. Por ejemplo, en la música, cuando escuchamos música hoy en día,
La podemos escuchar en nuestro celular, en una bocinita así, la podemos escuchar en unos audífonos de 30 pesos de afuera del metro, la podemos escuchar en unos audífonos de 5,000 pesos, la podemos escuchar en unas bocinas increíbles. Está muy desestandarizado el mercado para el consumidor final. Y en el cine no es así. Por eso ven a tantos cineastas quejándose de Netflix, por ejemplo, o quejándose de estas películas que van directo a plataforma, porque no es el medio para el que está hecha la película como tal. Digo, la tecnología va a seguir avanzando, van a seguir saliendo películas en Netflix y está bien. O sea, no sé, ese no es el debate de hoy, ¿no? El punto nada más es que el cine, las salas de cine están estandarizadas. Y más en este país, en donde se consume muchísimo cine, tenemos muy buenas salas de cine. Entonces, cuando vayan al cine, aprovechen la oportunidad para no solamente disfrutar visualmente de lo que están viendo, sino también para primero entrenar sus oídos a saber qué tienen que escuchar cuando vean una película y para que después, cuando ya sepan escuchar cómo suena una buena película, simplemente disfrutarla cada vez que la ven, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tienen que hacer desde mi punto de vista? Escuchar en el mundo real. Yo tenía un profesor de acústica en la universidad que nos decía que todos los seres humanos somos expertos en acústica. Todos sabemos, si tenemos los ojos cerrados y entramos a un cuarto con los ojos cerrados, todos sabemos de qué tamaño es el cuarto. Con el primer paso que demos, con el sonido del paso, sabemos de qué tamaño es el cuarto. Porque todo el tiempo estamos escuchando, ¿sí me explico? Pero el tema es que no estamos conscientes muchas veces de lo que estamos escuchando. Entonces, aprender a escuchar en el mundo real es el primer paso para aprender a disfrutar de un buen audio en una película. Es aprender a escuchar los ambientes del mundo real en el que estamos, es aprender a escuchar los folies del mundo real en el que estamos, que si él trae una chamarra como de nylon y de repente se mueve, pues escucho el nylon. Y si de repente pasa una ambulancia o ladra un perro, pues lo escucho. Y eso es parte del diseño de ambientes, ¿sí me explico? Estar un poquito más consciente de todo el paisaje sonoro que nos rodea es el primer paso, ¿no? El segundo paso es, ya estando en una sala de cine, es entender y buscar un poquito los sonidos envolventes de la sala de cine, porque parte de la experiencia, más bien, la experiencia humana en la calle caminando es totalmente tridimensional. Nuestros oídos están diseñados para escuchar como una esfera alrededor. De hecho, después hagan el experimento. Si ustedes truenan sus dedos alrededor de su cabeza y cierran los ojos, saben exactamente de dónde está viniendo el sonido. Esto tiene que ver con la forma de nuestra oreja, tiene que ver con este sistema de sonido binaural que tenemos en la cara los seres humanos. Entonces, el cine, al ser un medio que en cuestión de sonido trata de ser envolvente, trata de envolverte en la película y que te metas en la película, por eso este tema del 5.1, del 7.1 y hoy en día del Atmos, que creo que todavía en Toluca no hay ninguna sala con Atmos, pero no tardan en llegar. Cuando estén viendo una película en el cine o en un sistema multicanal, les recomiendo mucho escuchar, tratar de buscar los sonidos fuera de cámara, o si están viendo la pantalla y de repente ven que una pelota sale volando al lado derecho de la pantalla, fíjense en el sonido y les garantizo que la van a escuchar del lado derecho de la sala. Pero tienen que estarlo buscando, porque si no lo están buscando, se nos va. Cuando uno no ha hecho como esta práctica de estar buscando, cuando está viendo la película, todos los sonidos envolventes fuera de cámara se nos van, ¿no? Es el segundo paso. El tercer paso es ver y escuchar las películas que son referencia en cuestión de diseño sonoro. Las puse aquí un poquito en el orden de los años. La película The Birds de Alfred Hitchcock, eso es una referencia, fue una de las primeras películas en usar diseño sonoro. El sonido de los pájaros en esta película no son solo pájaros. Hay muchos sonidos que acompañan a estas parvadas de pájaros que atosigan a la gente, que no solo son pájaros, y fue uno de los primeros intentos importantes por hacer un diseño sonoro distinto, ¿no? El Padrino de Francis Ford Coppola también es una gran referencia. Hay una escena al final de la película en la que Al Pacino, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero bueno, en el que el personaje de Al Pacino está como al final, está como... No es al final, creo que es cuando matan a su papá. No recuerdo la escena exacta, pero hay una parte en la que está como pensando y está como muy alterado y se está medio volviendo loco. Y todos los sonidos que escuchamos, se escuchan también trenes, se escuchan cadenas, es muy sutil, pero si lo buscan está ahí.
Y son estos primeros intentos de los directores por tratar de poner como este elemento psicológico en el sonido, ¿no? De no solamente te voy a poner algo así como súper realista de él está sentado pensando y pues solamente estamos escuchando el ambiente del lugar, sino que estamos escuchando como una vorágine en sus pensamientos, no sé cómo explicarlo, ¿no? La Guerra de las Galaxias es un referente imperdible para esto porque fue la primera película de ciencia ficción que llevó esto a un siguiente paso. Y a veces se nos olvida que George Lucas fue un pionero en el sonido de una forma increíble. Antes de hacer La Guerra de las Galaxias, hizo un pequeño corto que se llama THX 1130 y algo, no sé, THX algo, que fue, o sea, está súper enfocado al sonido. Y de hecho el diseñador sonoro de esa película es la persona, tenía una foto de él, nada más que me lo brinqué, ¿cómo se llama? Walter Munch, es que siempre le digo Edward Munch, pero sí, Walter Munch, que fue la primera persona acreditada en una película, en los créditos de una película como diseñador sonoro, ¿no? Entonces La Guerra de las Galaxias es imperdible, por eso hay muchísimos sonidos de ciencia ficción que no existían y que Ben Burtt tuvo que sacarse de donde podía para inventar esos sonidos de un mundo que no existía, ¿no? Apocalypse Now, que ya se los mencioné ahorita, es muy importante por el tema del sonido cuadrafónico y también hay mucho diseño sonoro. De hecho, Walter Munch hizo el sonido de Apocalypse Now. Parque Jurásico en el 93 también es una referencia. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey también es importantísimo. Wall-E es importantísimo porque recuerden que Wall-E y Eva no pueden hablar, ¿no? Entonces también es súper esencial. Y me parece que también el audio lo diseñó Ben Burtt, ¿no? O sea, el audio de Wall-E lo hizo la misma persona que hizo el audio de La Guerra de las Galaxias, imagínense. Y entonces, después de 30 años de experiencia haciendo películas, si uno ve Wall-E fijándose en el diseño sonoro, le vuela la cabeza, se los prometo. Inception, no recuerdo cómo se llama. El Origen. El Origen es buenísima. El diseño, particularmente de los ambientes, porque es una película que tiene que ver con los sueños, con el inconsciente, con que van bajando como en escalones de subconsciente, y el diseño de ambientes es súper interesante. Mad Max Fury Road, que salió en el 2015, esa tal vez sí la han visto muchos, ganó mejor audio y está muy, muy bien hecho. Dunkerque, nunca lo he sabido pronunciar bien, pero bueno, esa también es una referencia. Y Roma, de Alfonso Cuarón, que aquí vale la pena mencionar porque Cuarón es mexicano. Roma es una película, hay algo que a veces pensamos en diseño sonoro y pensamos en La Guerra de las Galaxias, en Parque Jurásico, en todas estas películas que son de ciencia ficción, que necesitamos como diseñar sonidos muy, muy, muy fuera de serie, ¿no? Transformers, todo el universo de Marvel, etc. Pero también podemos hacer diseño sonoro increíble en películas de drama. Roma es una prueba ferviente de eso. También The Sound of Metal, no sé si vieron The Sound of Metal, y la mezcló un mexicano. Y Roma es referencia en Atmos. Atmos es esta nueva tecnología multicanal que ya no es 7.1, ya no tenemos 8 bocinas en la sala, tenemos de 30 para arriba. Podemos tener hasta 100 bocinas en una sala, todo el techo de la sala se cubre en bocinas y entonces podemos posicionar elementos sonoros dentro de la sala de una forma muchísimo más interesante. Y Roma se mezcló en Atmos y es referencia en Atmos. Hay poquitas salas de Atmos en México, pero bueno, quienes hayan tenido la fortuna de verla en Atmos sabrán que es muy, muy impactante, ¿no? Y bueno, y Roma, nada más así como paréntesis, ya voy a terminar, Roma también es muy interesante por el tema de que es una película de época en la que los ambientes, los sonidos, pero particularmente los ambientes de la Ciudad de México, se tuvieron que llevar a la época, ¿sí me explico? Porque si uno ahorita sale en la Ciudad de México y pone un micrófono y graba, lo único que va a escuchar es se venden colchones, lavadoras, ¿sí me explico? Y obviamente eso no sonaba en el 70 y tantos que está ambientada Roma, ¿no? Fue todo un diseño para no solamente hacer época en la parte visual, en conseguir los coches, en quitar los cables de la ciudad para que se viera como la colonia Roma de 1970, sino que además tuviera el sonido de la Ciudad de México de 1970. Entonces, bueno, sin más, esa es la conferencia. Espero que les haya gustado. La idea de esta conferencia es que se vayan a sus casas con ganas de querer ver cine, pero no solo de ver cine, de querer escuchar cine. ¿Sí me explico? La siguiente vez que vean una película, escúchenla muy bien,
Funciona más cuando es una película que ya viste, porque entonces ya no estás tan impactado por lo visual y te puedes fijar en lo auditivo. Y pues, sin más, creo que es todo. Ya la última diapositiva nada más es dándole las gracias. Vayan al cine. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por haber estado. Muchas gracias, Rodrigo. Diego. Perdón, Rodrigo. Sus hermanos yo hace unos días en la conferencia, entonces todavía tengo lo de esa. Sí. Ambos tienen este estudio, como les digo, TGG Records, que es un estudio que además este año de compartir estas dos conferencias también son patrocinadores para los ganadores de esta octava edición del festival. Y entonces quienes están aquí, que están participando en la selección y competencia del festival, vamos a tener premios en especie para que los ayuden a construir su siguiente historia y que ojalá en el futuro puedan seguir creando historias. Entonces, muchísimas gracias por venir a compartirnos esta información, pero también por ayudarnos a que los siguientes beneficiados sigan contando y construyendo estas historias. Ahora sí vamos a dar paso para que alguien del público o alguna persona que tiene alguna duda, pregunta, comentario, que se vale, podamos, tenemos aquí al experto, si hay algo a lo mejor no entendido por completo, que es eso de los polis, ya más o menos me quedó claro, pero no entiendo qué es eso, también se vale volver a preguntar para que nos quede muy bien clarificado, y cualquier duda, como también les digo, y comentario. Entonces, ¿quién quiere abrir esta sesión? Preguntas y respuestas, levanta la mano. Bueno, muchas gracias por la conferencia, me parece muy interesante. Gracias. ¿Cómo es el proceso para decidir, bueno, cómo es que el diseñador sonoro toma decisiones en cuanto al ritmo? Al final de cuentas, el ritmo es pues, un elemento importantísimo dentro de toda la historia y el director ya se está previsualizando un ritmo mientras está dirigiendo a los actores. El montajista está proponiendo otro ritmo y está visualizando otra cosa y el diseñador sonoro al final es el que tiene realmente la responsabilidad del ritmo, el diseñador sonoro y la música. Entonces, ¿cómo es este proceso, digamos, en términos de logística, Sí. para decidir en qué queda el ritmo final? Claro, súper. Mira, a Rodrigo y a mí nos gusta como decir que el audio, el sonido de la peli se hace desde la preproducción. Entonces, o sea, el tema es, por desgracia, pocas veces se invita al departamento de audio o se invita al supervisor de sonido desde la preproducción, o sea, desde la concepción del guión y desde sentarse y leer el guión y empezar a conceptualizar precisamente, ¿no? Cosas de vestuario, cosas de que incluso todavía no tienes ni siquiera al cast, todavía no tienes ni a los actores y ya un equipo de producción está empezando a conceptualizar algunas cosas. Desde ese momento se tiene que invitar al equipo de audio y es algo que en este país como que todavía no lo hacemos tan así, e incluso en otros países, incluso en Estados Unidos y en Hollywood, no siempre se invita al departamento de sonido desde el principio. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia, o sea, ayuda muchísimo si estás hablando con el director desde el principio, te ayuda justamente a conceptualizar estos ritmos y te ayuda a conceptualizar qué es lo que está visualizando el director en su cabeza, ¿sí me explico? También tuve un maestro muy bueno que se llama Carlos Honk, no sé si lo ubican. Carlos Honk trabajó en el sonido de Roma, en el sonido de Ciudad de Dios, de Amores Perros, es muy buen diseñador sonoro. Y él siempre nos decía que los mejores directores con los que ha trabajado, y ha trabajado con Cuarón y con Iñárritu y con algunos otros, son los directores que pueden hablarte al tú por tú en todas las áreas de la película, ¿sí me explico? Que no llega el encargado de vestuario y se los marea tantito y el director le dice así como, bueno, órale, está bien, ¿sale? Sino que entiende los conceptos más básicos, por lo menos, entiende y tiene bien claro como el concepto, por ejemplo, en este caso del audio, tiene bien claro el concepto de cómo quiere que suenen ciertas cosas, ¿sí me explico? Obviamente buenos diseñadores sonoros, un buen equipo de sonido va a llevar esas ideas del director como al siguiente escalón, ¿sí me explico?
Pero sí, realmente es así. Y también, como es un proceso muy creativo, como es un proceso muy como de experimentación y de todo, también yo te diría, en mí y en nuestra experiencia, también es mucho rebote. O sea, también es de que de repente, igual y como diseñador sonoro, diseñas algo que sientes que funciona increíble, que sientes que está padrísimo, y de repente lo revisa el director, o lo revisan algunos del equipo y dicen, no, no va por aquí, porque bla, bla, bla. Y tienes como que tener como la visión de poder como romper tu concepto, no casarte con ese concepto y con esa narrativa, y poder irte como al servicio de la película, como todo el equipo que está al servicio de que la película quede bien, ¿no? Si hablas, ya como último punto, o sea, si hablas también como de esta parte rítmica que van contando como la música, como dijiste, o la parte de la edición visual de tomas, lo que yo te diría, y también en mi experiencia, es los mejores diseñadores sonoros también son editores de video, ¿sabes? O sea, Ben Burtt, por ejemplo, fue diseñador sonoro como por 30 años y ya lleva como 10 años, sí, como 10 años, editando video, ¿sí me explico? Y todo el tiempo ha estado brincando un poquito entre edición de video, edición de audio, justo por el tema rítmico, ¿no? Para poder como tener como esta sutileza y este como buen gusto como editor de poder seguir este ritmo, ¿no? Entonces yo diría, o sea, un diseñador sonoro que quiere ser buen diseñador sonoro tiene que editar video de repente, ¿no? Aunque sean videoblogs de YouTube o algo, pero editar video es importante. Y viceversa, también. Bueno, yo quería comentar que sí he notado, bueno, no sé si conozcas el videojuego de Forza. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que noté mucho en ese juego que cuando estás detenido con el auto, sí se alcanza a escuchar mucho el ambiente y las diferencias en el lugar donde te encuentres. De hecho, por ejemplo, estás en Guanajuato, escuchas a la iglesia de lejos. Sí, sí. Y he visto un video, apenas, ya hace rato subí un video de cómo se hizo el sonido de cada carro diferente. Y, por ejemplo, lo comparas con el Gran Turismo, te detienes y no se escucha nada. Y ahí sí se nota la diferencia mucho de tu trabajo, o sea, del diseño sonoro. Juegas con audífonos, ¿verdad? ¿No? Entonces tienes unas buenas bocinas. O sea, bueno, es que es como dices, es cosa de que lo busques. O sea, en la pantalla se escucha, obviamente con audífonos se escucha mucho mejor, pero sí, sí, sí. Y bueno, obviamente la plática es de cine, pero el diseño sonoro de videojuegos también es una locura. En los últimos años han salido algunos videojuegos que en cuestión sonora y en cuestión musical también son una locura. El mejor que yo diría, el mejor que yo he jugado si han jugado el primero de The Last of Us, que la música la hizo, creo que Gustavo Santolaya, ¿no? Y todo el diseño sonoro y toda la música de ese videojuego, o sea, es como si estuvieras viendo una película. La verdad es que también estamos a un punto en el que se están hasta cierto punto mimetizando como los videojuegos con las películas en muchos aspectos, ¿no? Porque juegas un videojuego como The Last of Us y lo acabas en 4 o 6 horas y es como si te echaras una película de 4 o 6 horas, ¿sí me explico? Entonces sí, la verdad es que sí. También jugué hace poquito el del último Jedi, de Electronic Arts, y también el diseño sonoro está padrísimo. Digo, es la Guerra de las Galaxias, es también como un sonido muy, muy de ese estilo, pero está padre, está padre. Voy a jugar el Forza para escuchar los ambientes de Guanajuato. Lo interesante también de los videojuegos es que los videojuegos en tiempo real están mezclando el sonido que tú estás escuchando. Entonces, si tú estás pasando en el coche, por ejemplo, y pasas junto a la iglesia, el videojuego lo que está haciendo es que está haciendo automáticamente este paso de la iglesia por tu oído izquierdo si traes audífonos, por ejemplo. En una película, como es un medio que se queda y se proyecta, lo hace un ingeniero de mezcla en una sala de remezcla, mezcla con muchísimo detalle el pase y ya, ¿no? Pero sí, claro, los videojuegos también entran, todos los medios audiovisuales entran en el tema de diseño sonoro, ¿no? ¿Has participado o has hecho sonidos en una película? Sí, en varias, bueno, cortometrajes, algunos cortos animados como de caricatura. De hecho, Magali dirigió un cortometraje que se llama Azul, en donde ahí Rodrigo y yo diseñamos algunos sonidos y mezclamos la versión final de la película. Sí, ninguno famoso, si es lo que me estás preguntando. No he diseñado a Iron Man, ojalá algún día. Hola, hace rato mencionabas que, por ejemplo, hay sonidos que nosotros no conocemos. Por ejemplo, si no tenemos el conocimiento o la ciencia no ha llegado a, por ejemplo, detectar el sonido de los dinosaurios real, ¿cómo le hacen
hacen para decidir qué es el sonido correcto en la película? Por ejemplo, ahorita hablabas de las de Star Wars, las espadas de... ¿Cómo se llama? Sí, las espadas láser. Entonces, ¿quién decide que ese sonido es el correcto o hacen un consenso para decir, ok, este se escucha bien? ¿O cómo? Mira, depende un poquito de la película y todo. En la mayoría de los casos es el director. Quien tiene, en la producción de una película, quien tiene la última palabra en casi todo es el director. Digo, sobre él el productor, que pues es quien está como revisando el tema de los dineros y así. Pero realmente, o sea, en cuestiones de decisiones creativas, el director tiene la última palabra, por eso es el director, ¿no? Es la persona que va a garantizar que el producto final esté como con una visión homologada y que sea como competente y competitivo, ¿no? Entonces, realmente el director, pero depende, o sea, porque hay directores que les gusta trabajar, por ejemplo, con mesas de trabajo y más bien ponen allí a las personas, como dices, a hacer un consenso de decir, sí, este sonido es el que funciona, no, este sonido no funciona tanto, hay que seguirlo trabajando. Y también lo que yo te diría en mi experiencia es que de repente hay sonidos que diseñas y hacen clic y a la primera, a quien se lo enseñes, dice, ese es el correcto, ¿no? Y de repente hay sonidos en los que es mucho rebote. Por ejemplo, en el cortometraje de Magali, me parece que la voz del personaje, no recuerdo cómo se llama. Mizar se llama el personaje. Es justamente un personaje así como místico, como muy etéreo, con la cara azul y así, y tenía que tener un diseño de voz particular. Y fue un rebote de muchas veces de que Rodrigo y yo no le atinábamos al diseño sonoro que Magali se estaba imaginando, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero te digo, hay algunos que hacen clic tan rápido que es un consenso automático. O sea, cuando ves una espada láser, yo siento que gran parte del éxito de la Guerra de las Galaxias en el 79, que salió la primera película, fue, o sea, que tuvo muchísimos aciertos, entre ellos de las espadas láser. Yo tenía un maestro en la carrera, de hecho, que nos decía que el día que se inventen las espadas láser, aunque no hagan ruido, les van a poner el ruido de la Guerra de las Galaxias, porque lo relacionamos tanto que ya no nos podemos imaginar una espada láser sin este sonido como de... ¿Sí me explico? Entonces sí, hay sonidos que hacen clic y hay sonidos que no, como cualquier proceso creativo. O sea, si le preguntas a un diseñador gráfico, si le preguntas a un músico, si le preguntas a un pintor, siempre hay cosas que hacen clic, hay cosas con las que te tardas más, ¿no? De nada. ¿Los sonidos se patentan? ¿Son patentados los sonidos? Los sonidos como tal no, la banda sonora sí se puede patentar. Bueno, más bien, la banda sonora está protegida por copyright en todas las películas, entonces no es como que estés patentando el sonido del sable láser, pero como el sonido del sable láser está en la banda sonora, en teoría nadie podría agarrar exactamente ese sonido y ponerlo en su película. Pero lo que sí pueden hacer es diseñar su propio sonido con la misma técnica y todo y grabarlo, y no hay forma de patentar eso. Sí. Buena pregunta. Sí. Yo no la había hecho. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy. Creo que hoy aprendimos un algo nuevo, a lo mejor 2 o 3 cosas nuevas, algunos. Muchísimas gracias. Esto es una cosita que forma parte del mundo del cine, cómo se construyen las películas, cómo las historias que ustedes las ven ya en pantalla, en su televisión, en el Netflix o en el internet, cómo es que toma tiempo, pensamiento, creatividad, inteligencia para poder crear todo eso que ustedes están viendo. Entonces, muchas gracias por asistir y por ver este pedacito de esa parte de las películas. A continuación, le pido un aplauso a la gente para que nos ayude a despedir a los compañeros. Gracias. Gracias. Y Records va a ser uno de nuestros Sí, ya me salió. patrocinadores para los ganadores de experimental, ¿no? Corto experimental y corto animación. Entonces, es muy importante. Este año están colaborando con Miguel López y lo agradecemos muchísimo. No, al contrario, gracias. Así que muchas gracias. Y mucha suerte también para los que están compitiendo, ¿no? En estas categorías. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un pequeño obsequio. Ay, muchas gracias. Me se hubieran molestado. Muchísimas gracias, Vale. Gracias por la invitación y por todo. Lo disfruto muchísimo. Un fuerte aplauso, chicos. Gracias. Gracias. ¿Me regalan una foto, por favor? Gracias, sí. Sí.